Bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. Gracias al Señor por darnos esta hermosa oportunidad para estudiar su palabra, para que levantemos nuestras oraciones al Señor, para que podamos tener ese encuentro personal con Dios y ser ministrados por el poder, por el amor del Espíritu Santo, y que podamos exponer nuestro corazón a la palabra del Señor, que sea la palabra de Dios esa espada ministrando a lo profundo de nuestro ser. Así que pues quiero invitarte en este momento para que iniciemos este tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga con su presencia, que nos bendiga con el poder del Espíritu Santo, que nos bendiga con su palabra que tanto necesitamos, que nos bendiga con el poder del Espíritu Santo. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos por favor que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros de una manera especial, y que durante este tiempo, Señor, seamos instruidos a través de tu palabra, que seamos enseñados a través de tu palabra, que nuestro corazón sea sensible, manso, humilde a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, quita, Dios mío, cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, el escuchar tu voz y tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, para ser alimentados, nutridos, fortalecidos a través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso te pedimos, amado Espíritu de Dios, en este tiempo, Señor, ministra nuestro corazón y háblanos. Tenemos necesidad de tu presencia, tenemos necesidad de tu palabra. Amado Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, aquella obra, Señor, que tú has empezado y que no la terminarás hasta perfeccionarla. Haz tu obra en nosotros, Señor. Hoy declaramos que hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Jesucristo, preciosa sangre que nos limpia de toda maldad, poderosa sangre que nos limpia de todo pecado. Dios mío, te pedimos, guárdanos, Señor, de toda iniquidad en el nombre de Jesús, y transforma, Señor, nuestro corazón. Transforma, Dios mío, renueva nuestra mente con el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Señor, en nuestro corazón hay anhelo por tu presencia, hay anhelo por tu Santo Espíritu, hay anhelo, Señor, tenemos necesidad de ti. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, danos más de ti. Nuestro corazón necesita de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que tu gloria venga sobre nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que todo poder de las tinieblas desaparezca. Toda influencia demoníaca es destruida en el nombre de Jesucristo, a causa de tu presencia en nosotros, de la gloria tuya venir sobre nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos en este tiempo. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos acercarnos delante de tu trono para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor. Hoy traemos nuestro corazón, Dios mío, para pedirte, extiende tu mano sobre él y trae sanidad, trae libertad, renovación, restauración, vida en el nombre de Jesucristo. Ministranos esta mañana con tu presencia, con tu poder, con tu gloria, Señor. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por ministrarnos. Aquí está nuestro corazón abierto a tu palabra, a tu presencia. Yo te pido, amado Espíritu Santo, con mis hermanos, toma el dominio y el gobierno de este tiempo y háblanos a través de tu palabra. Que seas tú ministrándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor, así sea a través del internet. Y quiero compartir un tema que es muy importante, que tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro caminar de fe, con nuestro seguir a Jesucristo, porque la verdad es que como seres humanos, con cierta frecuencia somos afectados en nuestras emociones
o en nuestros sentimientos, y estos a su vez afectan nuestra vida espiritual o nuestra vida de fe. Y a veces no sabemos cómo lidiar, cómo manejar, cómo administrar esos sentimientos y emociones. Y sin duda alguna, pues la salida es acudir a Cristo, aquel que es nuestro Salvador, que nos ayuda, que nos sostiene, y en Él vamos a encontrar no solo reposo, tranquilidad, sino que hallaremos en Él la solución para el momento que estemos viviendo. Precisamente vamos a estudiar hoy un tema que le puse por título Firmes y confiados en Jesucristo. Firmes y confiados en Jesucristo, porque creo que el texto que vamos a estudiar en este tiempo específicamente tiene que ver con ese mensaje en esencia de Dios para nuestra vida. El estar firmes en Él, en su palabra, en su verdad, en sus promesas, y el estar confiados en su poder, en su cuidado, en su amor, en su bondad, tener la certeza de que nuestro Dios tiene el dominio y el gobierno de todas las cosas. No importa lo que esté pasando en tu vida o lo que esté pasando en el mundo, Dios tiene el dominio y el gobierno de todas las cosas. De manera que vamos a estudiar entonces 5 puntos durante este tiempo y vamos a desarrollar el primero. Y básicamente vamos a tomar palabras textuales de la Biblia en la porción que vamos a estudiar. De manera que vamos a analizar en primer lugar una frase del apóstol Pablo cuando él dijo: estad firmes en el Señor. El texto que nosotros vamos a estudiar aquí en este caso es Filipenses capítulo 4 versículo 1. Vamos a tratar de abordar esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo Filipenses capítulo 4. Del versículo 1 al 7 vamos con la ayuda del Señor, del Espíritu, a abordar ese pasaje. De manera que vamos a iniciar con Filipenses capítulo 4 versículo 1, donde dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La carta a los Filipenses es una carta que, a diferencia de otras, como las cartas a los Corintios, por ejemplo, es una carta donde se expresa un amor fraternal de Pablo hacia aquella iglesia. Y lo estamos leyendo en este versículo 1, cuando Pablo les dice: amados, deseados, gozo y corona mía, amados. Entonces es una iglesia que Pablo lleva en el corazón, que Pablo lleva con un afecto entrañable y de manera muy especial. Y en este versículo es cuando Pablo dice: estad firmes en el Señor, estad firmes en el Señor. Así que lo primero que quiero hacer es considerar esta palabra, firmes. Esta palabra firmes se traduce de un término griego que es esteko, así como está aquí. Y esta palabra, esteko, tiene básicamente 2 significados. Esta palabra significa perseverar y también esta palabra significa constante. Entonces, con esos términos que vienen a ser casi que sinónimos, pero tienen sus diferencias, podemos hacer algunas aplicaciones respecto a la palabra firmes. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Filipos, debemos tener en cuenta que estamos hablando del siglo I, tiempos de persecución por parte del Imperio Romano, tiempos de oposición por parte del pueblo judío, de aquellos que no creían en Jesús como el Mesías. Eran tiempos de enemigos para los siervos del Señor. Era un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero en medio de todo esto, lo que el Señor le dice a la iglesia a través de Pablo es: estén firmes, estén firmes. Es decir, perseveren. La palabra perseverar se diferencia de la palabra constante, en que la palabra perseverar implica la superación de obstáculos.
mientras que la palabra constante significa continuar el camino, básicamente, sin renuncia. Entonces, perseverar nos habla de que en este camino de la fe vamos a enfrentarnos con obstáculos, con dificultades, con cosas que muchas veces ni siquiera esperamos en el camino, pero sencillamente van a aparecer. Y el consejo del Señor es: persevera. El Señor está con nosotros y vamos a superar eso. Entonces tenemos que perseverar. Que ningún obstáculo te detenga ni te haga renunciar. Y en segundo lugar, la palabra constante, como el mismo término nos permite ver, estamos hablando de aquel caminar sin renunciar, sino que tiene que haber ese ánimo permanente. Entonces, esto es estar firmes. El llamado del Señor a su iglesia es a superar los obstáculos con la fuerza de Él y a no renunciar. Eso es básicamente estar firmes. Pero debemos considerar un segundo aspecto, y es que los siervos del Señor y los hijos de Dios somos llamados a estar o a permanecer firmes a pesar de tres aspectos que vamos a considerar aquí. Y el primer aspecto precisamente nos lo enseña la carta misma, porque debemos permanecer firmes superando las adversidades. Voy a poner aquí la palabra adversidades. Debemos permanecer firmes a pesar de las adversidades. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto, porque en el momento que Pablo estaba viviendo, Pablo estaba en la cárcel. Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en una celda, y él estaba allí por predicar el evangelio. Pero ese hombre desde la cárcel comprende muy bien quién es y por qué estaba allí y quién era el que lo sostenía: Jesucristo el Señor. Él era un hijo de Dios, un siervo del Señor, y estaba allí por predicar la palabra de Dios. Y Pablo no cae en la murmuración y en la queja, algo así como: ¿y si yo soy siervo de Dios, por qué estoy en una cárcel? ¿Y si yo soy siervo de Dios, por qué el Señor no me libró de esta cárcel? Y otras preguntas más tal vez. Por el contrario, Pablo desde la cárcel está animando a los hermanos que están afuera. Entonces estamos hablando de permanecer firmes a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Entonces, encontramos una segunda situación, y es que la palabra de Dios nos llama a permanecer firmes a pesar de las diferencias. ¿De qué vamos a hablar aquí? Observemos por favor el versículo número 2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique eran dos hermanas que servían en la iglesia de Filipos. Eran dos columnas, dos hermanas con todo el corazón dispuesto para servir al Señor, y así lo hacían. Y ellas eran personas representativas en aquella congregación, pero habían diferencias entre ellas, y por eso Pablo viene a decirles: yo les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, aquí podemos observar que entre estas hermanas había unos roces, unas diferencias, y esas diferencias estaban ya siendo percibidas por el resto de la iglesia, y Pablo quiere evitar que aquello afecte a la congregación, y por eso les dice: sean ustedes de un mismo sentir en el Señor. Eran hijas de Dios, le servían a Cristo, estaban en la misma iglesia, pero tenían diferencias. Entonces debemos permanecer firmes a pesar de las diferencias. Quiere decir que debemos llenarnos del amor de Dios para perdonar al hermano, para bendecir al hermano y para superar los obstáculos a pesar de todo. El propósito del Señor es que seamos de un mismo sentir, que no estemos hablando mal los unos de los otros, que no estemos criticando, ni juzgando, ni condenando a los demás, porque los demás son hijos de Dios, los otros hermanos son hijos de Dios como nosotros.
Y así como anhelamos lo mejor para nosotros, también Dios anhela lo mejor para nuestros hermanos. Así como somos nosotros valiosos para Cristo, ellos son valiosos para Cristo. Porque Cristo pagó el mismo precio por ellos, el precio de sangre. De manera que somos llamados entonces a tener una actitud de amor hacia los demás, aunque a veces hayan momentos donde soportar sea difícil. Por eso la Biblia nos dice que debemos llenarnos del amor de Dios para también tolerar a los difíciles de soportar. Entonces debemos permanecer firmes, aunque a veces se presenten ciertas cosas incómodas dentro de la iglesia, pero no somos llamados a crear un conflicto o a provocar calumnias, murmuraciones y cosas por el estilo. Somos más bien llamados a caminar en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Es interesante porque observaba lo que significaban esos dos nombres, Evodia y Síntique. El nombre Evodia significa fragancia. Estamos hablando como de un perfume. Y el nombre Síntique significa amable, afortunada. Pero resulta que estas hermanas, cuyos nombres tenían un significado muy bonito, fragancia de un perfume, o significa también amable y afortunada, pues estas hermanas no estaban allí muy afortunadas porque estaban teniendo diferencias, tenían choques entre ellas. Pero Pablo les dice: yo les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque el objetivo no es que nos apartemos, sino que permanezcamos firmes en el Señor. Debemos permanecer firmes también en medio de la milicia. Aquí voy a escribir: en medio de la milicia. Voy a leer el versículo número 3. Pablo le dice a la iglesia de Filipos: asimismo te ruego también a ti. Al parecer aquí ya le está hablando al pastor de Filipos. Le dice el verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Por eso tengo aquí la palabra milicia. Que ayudes a Evodia y a Síntique, ellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Ve? Eran dos hermanas fuertes, sólidas, unas siervas tremendas en el Señor, en la expansión del reino. Ellas habían estado al lado de Pablo combatiendo por el Evangelio, pero ahora habían diferencias entre ellas. Y Pablo les dice entonces: sean de un mismo sentir. Y le habla al pastor de Filipos y le dice: ayuda a estas hermanas para que ellas vuelvan a estar allí en un mismo sentir y seguir sirviendo al Señor. Por eso le dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El objetivo es que permanezcamos firmes. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está en el libro de la vida. Todo aquel que le entrega su vida a Jesucristo, que nace de nuevo, entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Dónde está ese libro? La Escritura nos enseña que ese libro está en el cielo. Es un libro de Dios, es un libro maravilloso. Y allí son escritos los nombres de aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Y la palabra de Dios nos está recordando aquí un motivo más por el cual debemos permanecer firmes. ¿Por qué? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Recordemos que además este debe ser un motivo de gozo y de alegría en la vida cristiana, porque cuando los apóstoles vinieron contentos al Señor Jesús, dice la Escritura que vinieron y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, los demonios nos obedecen y salen en tu nombre. El Señor Jesús les dijo: gozaos, gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por las sanidades, por las liberaciones, por todas estas cosas, gloria a Dios. Y nos gozamos cuando eso sucede, pero mayor gozo debe haber al ser conscientes de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso debe impulsarnos a nosotros a permanecer firmes en el camino del Señor. Por eso, pues,
el apóstol Pablo insiste a la iglesia y la exhorta a esta iglesia que estaba enfrentando dificultades, eran tiempos complicados, pero el apóstol Pablo les dice: permaneced firmes en el Señor. Vamos a desarrollar un segundo punto. Pablo les dice a ellos: regocijaos, regocijaos. Palabra importantísima. Regocijaos en el Señor. Pero añade Pablo una palabra muy significativa: en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo número 4. Es muy interesante porque aquí Pablo de manera implícita nos está diciendo: en todo tiempo, en los días buenos como en los días no tan buenos, regocíjate. Entonces vamos a ver que el regocijo es una capacidad del Espíritu que está por encima de todos los días, de todas las situaciones, sean buenas o no tan buenas. Esa capacidad interna, esa capacidad de gozarnos en el Señor, no está determinada por las circunstancias externas. Es un poder del Espíritu que viene de Dios. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el verso 4. Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como les explicaba hace algunos minutos, Pablo estaba en la cárcel y es muy interesante cómo este hombre, desde ese encierro, puede más bien animar a los que están afuera y decirle: gócense en el Señor, gozaos, gozaos en el Señor, regocijaos. Entonces vamos a considerar aquí, en primer lugar, esta palabra, regocijaos. ¿Qué significa este término? Esta palabra, regocijaos, se traduce de un término griego que es kairo, así como está aquí, kairo, con C. Y esa palabra tiene tres significados que son muy interesantes. En primer lugar, la palabra kairo significa alegre. Una diferencia que nosotros podemos ver entre la alegría y el gozo bíblico es que el gozo es más esa virtud interna y la alegría es esa evidencia externa. La Biblia habla de que Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero también el salmista dice: al Dios de mi alegría. Entonces Dios quiere que nosotros seamos alegres. Pero la palabra kairo también significa gozo. Entonces, aquí hay como una fusión de este significado, y es que Dios nos da su gozo en nuestro corazón. Es una virtud divina, ¿verdad? Y ese gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor nos hace fuertes y por lo tanto nos ayuda a permanecer firmes. El nivel de gozo es algo que como cristianos debemos considerar para que las circunstancias externas no nos roben el gozo del Señor. Porque en el momento en que nosotros empezamos a perder el gozo, entonces empieza a aparecer la debilidad, la firmeza es desplazada. Entonces necesitamos decirle: Señor, lléname de tu gozo, dame de tu gozo. Por eso cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo, después del amor, es gozo, hablando del fruto del Espíritu Santo. Entonces, la palabra kairo significa alegre, significa gozo, y me pareció muy interesante encontrar que en tercer lugar, la palabra kairo significa salud. Miren ustedes qué interesante. Cuando el apóstol Pablo dice regocijaos, nos habla de la alegría y del gozo, pero también nos está enseñando que en este regocijarse hay una implicación en la salud. El gozo tiene que ver con la salud, entonces la tristeza tiene que ver con la enfermedad. Debemos entonces cuidar nuestro estado de gozo, y por eso Pablo, desde la celda, Pablo no ha caído en la depresión, Pablo no ha caído en la tristeza, Pablo no ha caído en el pozo de la desesperación. Pablo se ha llenado del Espíritu Santo, está fortalecido, lleno del gozo del Señor, y por eso puede decirle a los que están libres, a los hermanos que están afuera, decirle: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos.
Y es muy importante considerar que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Él estaba en la cárcel. Yo creo que un buen tiempo no es estar en la cárcel. Es un tiempo de dificultad, de adversidad. Es por eso que nosotros debemos aquí reflexionar en eso. Tal vez estemos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero busquemos en el Señor un fuerte nivel de gozo para que podamos regocijarnos a pesar de las circunstancias, para que las circunstancias externas no determinen nuestra vida espiritual, sino que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, nos ayude a permanecer firmes y confiados en el Señor siempre. Y eso lo vemos precisamente en muchos 10 siervos del Señor, porque no solamente Pablo, y aquí quiero hablar de algunos ejemplos. Hablamos primeramente del apóstol Pablo. A Pablo le tocó enfrentar muchas dificultades, pero tú a Pablo nunca lo ves quejándose, tú a Pablo nunca lo ves murmurando, tú nunca ves a Pablo diciendo, quizá me equivoqué al empezar este camino, esto del ministerio no se puede hacer, etcétera, etcétera. Pablo siempre daba gloria a Dios y se fortalecía en el Señor siempre, que es lo que nosotros debemos hacer, sin duda alguna, porque aparecerán tropiezos, obstáculos, pero debemos nosotros acercarnos al Señor Jesucristo y fortalecernos en Él, recibir de Él ese gozo para seguir adelante, esa capacidad de seguir amando al Señor, aunque los tiempos sean difíciles. Pero Pablo no solamente fue el único ejemplo. ¿Qué decir, por ejemplo, del profeta Jeremías? Jeremías tuvo que luchar. Jeremías fue un hombre de Dios perseguido. ¿Qué decir nosotros también de los apóstoles? Para los apóstoles fue un tiempo muy difícil cuando ellos estaban predicando a la palabra del Señor, pero fueron fieles a Dios a pesar de todo. De manera que la Biblia nos enseña casos complicados donde los siervos de Dios tuvieron que superar obstáculos muy grandes, algunos dolorosos, pero ellos estaban llenos del gozo del Señor. Y por eso la palabra de Dios aquí para la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Con frecuencia lo que nosotros hacemos a veces cuando los tiempos se ponen difíciles es quejarnos, ¿verdad? Como a veces le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Pero ya la palabra de Dios nos recuerda hoy: regocijaos, porque todo este tiempo complicado, toda adversidad, toda prueba, toda crisis pasará. Lo importante es que salgamos renovados, transformados, fortalecidos, bendecidos por el Señor. Vamos al punto número 3, una palabra que utiliza Pablo, y es la palabra gentileza. Él habla de la gentileza ante los hombres. Gentileza ante los hombres. Vamos por favor a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo número 5. Dice aquí la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué versículo? ¿Cómo el Espíritu Santo? Porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo viene sobre Pablo y está hablando sobre el permanecer firmes en el Señor, el perseverar a pesar de los obstáculos, regocijarse en medio de la dificultad, y de pronto inserta esta verdad aquí, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y añade esa frase: el Señor está cerca. Pareciera que eso como que está fuera del contexto, como que no aplica, porque estamos hablando de perseverar en el Señor, de superar los obstáculos, de regocijarnos en Él, y de pronto dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pero para nada el Espíritu no se equivoca. Aquí hay algo muy importante y varias cosas que son importantes para nuestra vida. En primer lugar, vamos por supuesto a considerar lo que significa la palabra gentileza. Esta palabra gentileza, desde el griego bíblico, esta palabra tiene por lo menos 3 significados importantes que quise traer. La palabra gentileza significa amable,
La palabra gentileza significa apacible. Apacible. La palabra gentileza significa bondadoso. Bondadoso. Entonces estamos viendo tres significados de la palabra gentileza. A través de estas el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipos no solamente que sean gentiles, es decir, no solamente que sean amables, no solamente que sean apacibles, personas de paz, sino que sean además bondadosos. Pero Pablo no solo les está diciendo sean o vivan este carácter, les está diciendo que ese carácter sea conocido de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces habla de una gentileza que Pablo no solo espera en las relaciones entre hermano y hermano, sino entre hermano e inconverso. Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes deben conducirse de una manera que los que no son cristianos vean en ustedes esas virtudes espirituales. Gentileza, sean amables, sean apacibles, sean bondadosos. Entonces aquí reflexionemos en algunas cosas, porque además debemos tener en cuenta que el Señor Jesucristo, hablando precisamente de la manera en que nos debemos conducir, dice la palabra del Señor que Jesús dijo que una luz no se pone, no se esconde debajo de una cama o en un lugar por allá lejano, sino que una luz se pone en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y seguidamente Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, para que reconozcan vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si consideramos lo que Jesús dijo y lo que Pablo está diciendo aquí por el Espíritu Santo, lo que Dios nos está diciendo es que el mundo no creyente y también los cristianos puedan ver en ti tu gentileza, puedan ver en ti y en mí la amabilidad, la apacibilidad, si aplica decirlo así, que seamos apacibles, pacíficos, hombres y mujeres de paz, que podamos ser también bondadosos, de un carácter bondadoso. Entonces, cuando miramos esas palabras y consideramos nuestra vida, tenemos que reflexionar qué tan amables, qué tan apacibles y bondadosos somos nosotros. A veces somos incluso irascibles, más bien, no somos apacibles, sino a veces irascibles con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean. Muchas veces no somos amables, sino groseros, petulantes, orgullosos, soberbios. No somos a veces bondadosos, sino maldadosos. En fin, muchas veces nosotros no llevamos esta gentileza como aquella luz que ilumina a los hombres, porque dice, sea conocida vuestra gentileza de todos los hombres. Somos llamados entonces a permitir que el Cristo de la gloria que habita en nosotros brille, resplandezca, y los que no conocen al Señor puedan ver la luz de Cristo en nosotros a través de un estilo de vida. Pero el apóstol Pablo añade aquí una frase impresionante, la última parte del versículo 5. Pablo dice, el Señor está cerca. Y si Pablo dijo esto en el siglo I, hoy día estamos en el siglo XXI, entonces estamos hablando de casi 2000 años que Pablo dijo el Señor está cerca. Entonces hoy día está mucho más cerca. Y la verdad es que en el mundo se están dando muchas evidencias y señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está cerca. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos postreros, claro que sí. El Señor está cerca. Pero ¿por qué Pablo les dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Y le añade allí, el Señor está cerca. Porque ante la inminente venida del Señor, la iglesia debe dar un testimonio no solo a través del evangelio que transmitimos verbalmente, sino a través del evangelio de vida, a través de un testimonio de vida.
Necesitamos impactar al mundo a través de una manera de ser gentil, a través de una manera de ser amable, apacible, bondadoso, un estilo de vida que refleja a Cristo. Entonces, ese mensaje es fuerte en este mundo ante el cual, pues cada vez es más claro que el Señor está cerca. Entonces, no solamente somos llamados a conducirnos de esta manera porque el Señor está cerca, sino porque está muy cerca también nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. No solo debemos vivir una vida de gentileza para que el mundo vea a Cristo en nosotros, sino porque nos vamos a encontrar, está próximo el encuentro de la iglesia con Jesucristo el Señor. Por eso Pablo dice, el Señor está cerca. Entonces, ante esa inminente venida, debemos prepararnos para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. No es correcto que el Señor Jesucristo venga y nos encuentre en peleas, en conflictos, en resentimientos, en falta de perdón, en amarguras, en calumnias, en estas cosas, porque el Señor no quiere eso. Precisamente por eso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Así que es necesario disponer nuestro corazón, no solamente alegrarnos porque Él viene, sino prepararnos para su venida. Y esta es la palabra que el Señor entonces nos está dando también aquí. Debemos prepararnos con un carácter bondadoso, un carácter amable, apacible, un carácter del Espíritu fluyendo en nosotros, porque el Señor está cerca. Vamos a considerar ahora entonces el punto número 4 acerca de la exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos a permanecer firme en el Señor. Entonces vamos a ver aquí, punto número 4, dice Pablo, por nada, y eso es nada, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, vamos a leer por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sigue hablando el apóstol y les dice ahora, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo viene hablándole a la iglesia sobre la importancia de permanecer firmes en el Señor, de superar los obstáculos aún dentro de la iglesia, de que debemos tener un carácter de gozo en el Señor a pesar de las circunstancias siempre. Nuestro carácter debe ser gentil, amable para con el mundo porque el Señor está cerca. Y ahora añade algo muy importante que tiene que ver con nuestra vida de oración y nuestra capacidad de esperar en el Señor. Tenemos la tendencia a ser muy afanosos, a vivir continuamente preocupados, angustiados. ¿Cuántas veces encontramos a aquel hermano, a aquella hermana, no, preocupado por esto, no, pues preocupado por aquello? Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos confiar en Dios. ¿Cuántas veces encontramos a la hermana tal vez diciendo, no, pero es que estoy angustiada por tal cosa, estoy preocupada por tal otra? Y yo sé que hay momentos cuando nos ponemos así, pero ¿cuántas veces hacemos de eso nuestro estilo de vida? Todos los días andamos en esa condición de vida y esa no es la voluntad del Señor. Por eso Jesús también en el Sermón del Monte enseñó sobre el afán. Enseñó sobre el afán, la necesidad de confiar en Dios, la necesidad de esperar siempre los tiempos del Señor. Vamos a considerar entonces aquí algo importante. El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. La palabra afanosos. La palabra afanosos en la Escritura nos permite ver por lo menos tres significados importantes. La palabra afanosos quiere decir preocupados, preocupados. En segundo lugar, la palabra también significa ansiosos. Y en tercer lugar, esa palabra afanosos
también quiere decir, estoy hablando de los términos griegos de la Biblia, el griego bíblico. La palabra afanoso significa preocupados, afanoso significa ansiosos y afanoso significa afligidos. Son significados muy importantes porque vemos nosotros continuamente a personas en esas condiciones, preocupados por una situación externa, incluso ajena. Hablamos de situaciones que la persona no puede arreglar, que se salen de sus manos, sin embargo, deciden preocuparse. Muchas veces el ser humano, nosotros caemos en la ansiedad, en la angustia. Muchas veces tiene que ver con el futuro, porque no sabemos lo que va a pasar. Y obviamente esa es una evidencia de la debilidad en la fe, porque la fe confía precisamente en el Señor y en su cuidado. Pero me llama la atención este tercer significado, la palabra afligidos, donde empezamos a ver que una preocupación, que una ansiedad provoca aflicción, y aquí en el contexto no estamos hablando de una aflicción provocada por un demonio, no es una aflicción demoníaca, es una aflicción que viene como resultado de una alteración emocional. Llámese afán, angustia, preocupación o ansiedad, provoca en la persona un estado de aflicción. Y la aflicción hace que la persona no pueda experimentar la paz de Dios, que la persona no pueda experimentar el gozo del Señor. No, la persona está ansiosa, la persona está preocupada. Y esa situación provoca un nivel de aflicción. El mismo sistema nervioso se altera. Las hormonas, las glándulas segregan hormonas y sustancias que afectan el ser humano, que afectan la salud. Por eso es que el Señor con razón dice, no estén afanosos, a través de Pablo. Pero también el Señor de Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Pero ¿cuántas veces nosotros caemos en ese error? ¿Cuántas veces nosotros caemos en esto de la ansiedad o de la preocupación? Y entonces empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar el día de mañana con mi hijo, con mi hija? ¿Qué va a pasar el día de mañana con mi trabajo, con mi negocio? ¿Qué va a pasar el día de mañana con esta situación? ¿Y para dónde vamos? ¿Y que esto? ¿Y que aquello? ¿Y que lo otro? ¿Y que mire el mundo? Todo, nuestra vida, nuestros hijos, nuestro futuro y el mundo está en las manos de Dios. Y es necesario que nosotros podamos no solo saber eso, sino vivirlo. Dejar definitivamente aquellas cosas que nosotros no podemos solucionar, aquellas cosas que se salen de nuestras manos, tenemos que ponerlas en las manos del Señor. No permitamos que la preocupación y que la ansiedad generen en nosotros altos niveles de aflicción, porque esto enferma, esto deteriora la salud, esto afecta la vida de oración, la vida de comunión con el Señor. Porque a Dios le agrada la fe, no la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es necesario confiar en el Señor, depositar nuestro corazón en Él. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta aquí que nos enseña Pablo: ora en lugar de preocuparte. Ora en lugar de preocuparte. No decidas caer en el afán, en la preocupación, en la aflicción y hundirte en esa condición. Más bien lo que Pablo nos está diciendo: ora en lugar de preocuparte. No pierda sus energías, no pierda sus fuerzas preocupándose. Más bien invierte tus fuerzas orando. Miremos otra vez Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, en vez de ponerme a hablar de la última preocupación de mi vida, de la angustia que aflige mi corazón, en vez de caer en eso, vamos a orar. Levantemos una oración, confiemos en el Señor.
Si la preocupación ha venido a mi corazón y está golpeando mi vida, vamos al cuarto de oración, vamos a clamar al Señor, vamos a poner en las manos de Dios eso. Lo que tú no puedes solucionar, nadie más, sino solo Dios lo puede solucionar. Entonces somos llamados más bien a dejar de preocuparnos y de afligirnos, porque eso debilita al cristiano. Se convierte en un último momento en una herramienta o arma del enemigo para debilitar la fe. Más bien, ora en lugar de preocuparte. Y por eso Pablo dice, no estén afanosos por estas cosas, más bien lleven sus peticiones a Dios en toda oración y ruego. Y con acción de gracias. Denle gracias a Dios porque el Señor responderá. Dale gracias a Dios porque Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de la manera perfecta de actuar. Todo eso está en las manos del Señor. Vamos entonces a considerar ahora el último y quinto punto de este estudio. Número 5. La paz de Dios, dice el apóstol Pablo, la paz de Dios guardará. Y esta palabra es muy importante. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Nuestros corazones y mentes. Es muy importante que consideremos ahora aquí lo que significa esta palabra. Pero vamos a leer primero Filipenses 4:7. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo número 7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que vemos aquí, según las palabras de Pablo, es que esta paz, la paz de Dios, es algo que precisamente viene de Él. Es un don de Dios para sus hijos. Porque por eso dice, y la paz de Dios, no es la paz de este mundo, ni la paz que nos generan unos medicamentos, es la paz que viene de Dios. Y por lo tanto, es una virtud o un don sobrenatural, que sobrepasa el entendimiento humano. Por eso lo está diciendo allí, que sobrepasa esa capacidad de comprender o explicar algo que vivimos. La paz de Dios es algo que viene del Señor y que no lo podemos comprender con la mente, no lo sabemos explicar con nuestra boca, pero lo podemos experimentar. Es una virtud sobrenatural y poderosa que viene a traernos reposo, confianza, tranquilidad, esperanza. Por eso dice, y la paz de Dios, que supera el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observe entonces aquí, la palabra guardará. ¿Qué significado tiene esa palabra guardará? Esa virtud sobrenatural, ese poder especial de Dios que viene a nosotros, que se llama aquí la paz de Dios, ¿qué viene a hacer en el ser humano? ¿Cómo guarda nuestros corazones y nuestras mentes? Entonces, la palabra guardará es un término griego que es foroureo, así, foroureo. Y esta palabra es una palabra muy interesante por varias cosas. En primer lugar, es un término militar. Quiere decir que es una palabra fuerte, que es una palabra que se utiliza en la milicia, que es una palabra poderosa en ella misma. Entonces, la palabra guardará, el término griego es foroureo, y esta palabra significa custodiar. Nosotros utilizamos la palabra custodiar cuando se trata de proteger un tesoro, de proteger un patrimonio valioso, ¿sí? Donde hay un tesoro, entonces las personas dicen, no, ese tesoro está muy bien custodiado, muy bien protegido, porque es de alto valor. Entonces por eso el Señor guarda nuestros corazones y nuestras mentes, porque nuestro corazón y nuestra mente es de alto valor para Dios y para su reino. Entonces, en primer lugar, guardará significa, guardará, la palabra guardará significa custodiar. Además, esta palabra quiere decir proteger con guardia militar. Entonces, imagínate ahora
vemos expresado con más fuerza este significado: proteger con guardia militar. Entonces estamos hablando de algo precioso para el Señor, de algo que es de alto valor, y entonces Dios le asigna un cerco militar. Pero ese cerco militar, ¿cómo se llama? Paz de Dios. Por eso dice, la paz de Dios pondrá una guardia militar, protegerá, va a custodiar nuestros corazones y nuestras mentes. Por eso, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios es aprender a vivir con la paz de Dios en nuestro corazón. Porque la paz de Dios va de la mano con la fe. La persona que tiene fe en Dios, la persona que confía en Dios, es una persona que vive la paz de Dios, porque está tranquila. La persona espera en el Señor. La persona tiene certeza y seguridad en Dios. Es necesario que hagamos a un lado el afán y la preocupación. Es fundamental que hagamos a un lado ese conflicto emocional, lo llevemos a Dios. Es fundamental que creamos que el Señor se encargará de nuestros conflictos emocionales, que el Señor se encargará de nuestros conflictos externos, que tomemos la decisión en Cristo Jesús de permanecer firmes y confiados en el Señor, porque Él es el que nos guarda, nos fortalece, nos sustenta. Él escucha nuestras oraciones y nos responde de la mejor manera. Nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro está en las manos de Jesucristo el Señor. Sin lugar a duda, las mejores manos. Por eso podemos confiar completamente en Él. Todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que pongamos en las manos del Señor nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas. Como dice Pablo, dar a conocer a nuestro Dios todas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo que nos has permitido tener para estudiar tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos tu palabra. Dios mío, en esta mañana queremos reconocer que a veces caemos, Señor, en la angustia, en la preocupación, en el afán, en la ansiedad. Algunas veces permitimos, Señor, que la preocupación gobierne nuestro corazón. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo y te pedimos, por favor, Dios mío, que tu poder venga sobre nuestro corazón, Señor, que tu presencia sea llenando nuestra vida. Padre, como dice hoy tu palabra, tomamos la decisión de venir delante de ti para abrir nuestro corazón, Señor, y hablarte acerca de nuestras luchas, de nuestras crisis, de nuestras debilidades, también de nuestras angustias y preocupaciones, también de aquellas cosas que cargan nuestro corazón, aquellas cosas que traen fatiga, que traen aflicción, Señor, pero hoy las traemos delante de ti, porque es nuestro anhelo permanecer firmes en tu camino. Es nuestro anhelo, Señor, confiar en ti, en tu cuidado, en tus promesas. Por eso, Dios mío, hoy te pedimos, Señor, toma en tus manos aquello que nos angustia. Toma en tus manos nuestra familia, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestro trabajo. Toma en tus manos nuestro corazón. Hoy en tus manos te entregamos nuestras emociones y sentimientos. En el nombre de Jesucristo. Toma nuestra vida, toma nuestra familia, Señor. Hoy tomamos la decisión de confiar en ti. Hoy tomamos la decisión, Señor, de esperar en ti. Y te pedimos, llena nuestro corazón de tu gozo, llena nuestro corazón de tu paz, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, porque las mejores respuestas vienen de tu mano. Gracias, Dios mío, porque tú envías protección y provisión sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Hoy tomamos la decisión de confiar en ti, de esperar en ti. El futuro y el mundo está en tus manos, Señor, y en esas mismas manos está nuestro corazón y nuestra vida. En ti esperamos, Señor. En ti confiamos, Jesucristo. Gracias, Dios mío, por bendecirnos. Gracias, Señor, por ayudarnos.
Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, toda aflicción se va en el nombre de Jesucristo el Señor. Y tú derramas sobre los corazones fuerza, fortaleza, fe, esperanza. Tú renuevas a tus hijos en el nombre de Jesucristo y derramas sobre ellos paz. La paz de Dios viene sobre tu corazón. En el nombre de Jesucristo, recibe paz de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que la paz de Cristo gobierna los corazones. Gracias, Señor, por llenar cada corazón con tu paz, con tu amor y con tu gozo. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros y de nuestra familia. Desde lo profundo del corazón te damos gracias. Muchas gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor proteja toda tu casa y hasta una próxima oportunidad.